Las piedras que se usaron en la construcción del templo se labraban en las canteras. Estudiemos juntos cómo se construyó el templo en Primera de Reyes, capítulo 6. Qué gusto saludarte esta mañana, bienvenido, te mando un fuerte abrazo. Estoy seguro que muchos no nos conocemos y seguramente nunca nos vamos a conocer. Sin embargo, estamos unidos con el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, que obra en nuestros corazones con el deseo de de prepararnos para llevarnos a la patria celestial. Así que Dios te bendiga hasta donde estés, te mando un fuerte abrazo. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos cuenta cómo se construyó el templo. El versículo número 1 dice que era mediados de la primavera, en el mes de Sif, en el 4º año del reinado del rey Salomón. Y es que vemos que Salomón pronto vino a poner manos a la obra. Salomón no perdió tiempo. Y es que estaba todo preparado. Salomón dejó todo listo para que la época de Salomón fuera la época de oro, la época en la que se cumplieran todos los sueños y propósitos que estaban pendientes en el reino de Israel. Algo me parece muy importante, como decíamos ayer, la paz que tuvo este periodo, es que Salomón puso orden internamente cuando murieron todos, ya sabes, todas esas personas que murieron, después puso orden y alianzas externas y después se dedicó a prepararse cómo va a ser el reinado, pidiendo sabiduría, pidiendo gracia, ordenando a toda la gente, al liderazgo. Y una vez que está todo eso, vamos a hacer lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La construcción del templo. Así que apenas son 4 años, pero cada año dejó una marca, dejó un legado muy importante. Ahora, esto, por favor, debemos aprender la lección. Nosotros también no tenemos tanta vida para desperdiciarla. Es que a veces tenemos el sentimiento de que, bueno, viene, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, un día todavía no estoy listo, pero sabes que es bien importante ponernos metas, ponernos planes. Es bien importante tener ese entusiasmo de alcanzar algo, de hacer algo. Por favor, si te has quedado en la inactividad, si te has quedado sin desarrollarte, si has perdido ese fuego, ese entusiasmo que te movía, es tiempo de recuperarlo. La palabra de Dios no es solo para quedarnos con ella, es para vivirla. Así que hay que tomar el ejemplo de Salomón. También se nos da un dato muy interesante, dice que habían pasado 480 años desde el día en que el pueblo de Israel fue rescatado de su esclavitud en la tierra de Egipto. Este dato puede no coincidir con otras cronologías, sin embargo, es un dato muy importante, 480 años. Fíjate, podemos en primer lugar entender y aprender que fue bastante tiempo, que no porque Dios no haya intervenido, sino por la dureza del corazón del pueblo. El pueblo tuvo mucha dureza de corazón, el liderazgo, y pues pasó el tiempo. Y eso nuevamente aprenderlo, cómo desperdiciamos nuestra vida, cómo desperdiciamos el tiempo. Si pudieras hacer un recuento de todos esos años que estuviste lejos de Dios, muchas veces fuera de la iglesia, lejos de Dios, o estando en la iglesia, pero en esa actitud fría e indiferente, en esa actitud de rebelión, aunque estabas en la iglesia. A veces cuando ya nos entregamos a Cristo, nos damos cuenta cuánto tiempo perdí, Si tan solo yo desde hace tiempo me hubiera entregado completamente, cuántos errores hubiera yo evitado y cuántas cosas ya estuvieran avanzadas. Bueno, 480 años, pero bueno, también sabemos que las cosas llegan en el momento que Dios quiere, pero ojo con esa expresión, me parece que hay que tener mucho cuidado porque no todo lo que sucede significa que Dios hasta ese momento lo quiso. Creo que en su misericordia Dios lo permite, pero pudo haber sido antes. 480 años, mucha historia, muchas generaciones, pero gracias a Dios se va a construir. El versículo 2 dice que el templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros y medio de largo, 9 metros de ancho y 14 metros de altura. Amigos, del versículo 2 en adelante hasta el versículo número
6 nos va a contar varios detalles externos del templo. Hay algo que debemos tener mucho cuidado de subrayar. Este templo ya tenía el diseño Salomón que le había dejado el rey David. Y David, ojo con este dato, Dios le había instruido cómo sería el templo. Así que Salomón simplemente va a los planos, ha conseguido el material y va a hacer las cosas como se le indican. Él va a hacer las cosas como se espera que las haga. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Él no viene a inventar. Él no viene a decir, bueno, esto no me gustó, lo voy a hacer de esta u otra forma. Él viene a edificar lo que ya se le dijo que va a hacer. Y en este caso, todo el crédito se merece a David. David fue el que se preparó, el que puso todo el empeño para dejar todo listo. Él no lo iba a hacer. De hecho, pues eso nos queda claro, no lo iba a hacer. 4 años después de que muere, se arranca esta construcción. No le tocó, pero dejó todo listo. Y mis amigos, este dato también me parece muy valioso. Muchas cosas de la vida no nos va a tocar verlas, pero nuestro trabajo no es saber si lo veremos o no. Nuestro trabajo es dejar todo listo, esforzarnos por hacer la parte que nos toque. A veces somos tan egoístas que si no nos va a poner en alto a nosotros y no vamos a ser reconocidos nosotros, a veces no nos esforzamos. David dejó todo listo y este templo se construyó como Dios había dado las indicaciones. El versículo número 7 nos da un detalle muy interesante de la construcción. Dice que las piedras que se usaron en la construcción del templo se labraban en las canteras, es decir, fuera, de modo que no hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro en el lugar de la obra. Y todo esto lo que nos deja claro tiene que ver con el empeño, la devoción, el cariño y sobre todo el profundo amor a Dios que se tenía. Y de esta forma, aún en la construcción, se buscaba que todo se hiciera decentemente y con orden, y sobre todo con un gran sentido de organización. Perdón, nuevamente resalta Salomón con su administración y con su diligencia para organizarse. Nuevamente. Versículo 8 al 10 nos sigue describiendo cómo estaba este templo. Y algo interesante es que se interrumpe la construcción, versículo 12, no que se detenga, sino que este relato se interrumpe por la intervención del Señor. El Señor se manifiesta a Salomón y le dice, en cuanto a este templo que estás construyendo, si tú sigues todos mis decretos y ordenanzas y obedeces todos mis mandamientos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Viviré entre los israelitas y nunca abandonaré a mi pueblo Israel. Nuevamente, estos textos a mucha gente le dan comezón y dicen, es que habla de obediencia, es que eso es algo que es como a la fuerza, como que compras el favor de Dios. Amigos, eso lo puedes ver o entender de esa manera cuando no has leído más partes de la Biblia. Pero nosotros tenemos pero claramente, que el verdadero amor, que una verdadera fe se manifiesta en el deseo de agradar a Dios. Dios ya nos ha salvado, nos ha dado su amor y su profundo amor vive en nosotros. Se tiene que demostrar a través de una vida que tiene el deseo de obedecer lo que Dios quiere. Entonces, esta promesa era condicional. Se le dice, si ustedes son fieles, yo nunca los voy a abandonar, ni nunca me voy a apartar de este lugar. Nunca me voy a apartar de este lugar. Los que ya leímos más adelante la Biblia, sabemos que cuando finalmente Israel va a ser llevado cautivo a Babilonia, se retirará la presencia del Espíritu Santo. Dios tuvo mucha paciencia a la maldad del ser humano. Dios tuvo mucha paciencia a la rebelión del ser humano. Pero cuando ya no se pudo más, el Espíritu Santo se retiró. Así que aquí hay algo bien importante. Dios está con nosotros porque nos ama, pero también es bien importante que para que el Señor permanezca en nosotros, nos comprometamos con Él.
Y no hay mejor evidencia de compromiso que nuestra vida. Cuando en nuestra vida se empiezan a manifestar los frutos del Espíritu Santo, uno puede darse cuenta que de veras uno quiere que Dios esté en nuestro hogar. Y yo te pregunto, ¿tú esta mañana le pedirías al Señor, Señor, yo quiero que estés en mi hogar, quiero que estés en mi corazón, quiero que permanezcas aquí, no quiero que nunca te vayas de esta casa? Bueno, nuestra vida se debe de ver ese compromiso, ese deseo genuino. ¿Y cómo se ve? Pues a través de nuestras acciones. Del versículo 14 en adelante se muestran detalles de cómo se decoró el santuario en la parte interior. Los materiales tan preciados, tan bien elaborados, esos materiales tan bien hechos, se demuestran en todo lo que está aquí hasta el versículo 36. Si lo que podemos ver es, para empezar, la riqueza, porque todos esos materiales no eran económicos. Se metió lo mejor porque había mucha riqueza, riqueza que había sido juntada por David. Ahora eso se estaba usando para dejar hermoso este templo, lo más bello, lo más hermoso este lugar. Y nuevamente aquí la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos tenido el privilegio de dar una ofrenda para el embellecimiento de la casa de Dios? ¿Cuántos hemos tenido el privilegio de dar a pesar de un sacrificio, de un esfuerzo que tuvimos que hacer y dimos para la obra de Dios y de su templo? Ojalá y tengas la oportunidad de hacerlo. Es de los mejores privilegios que uno tiene. El versículo 37 es bien interesante. Dice que los cimientos del templo se echaron a mediados de la primavera en el mes de Sif, durante el 4º año del reinado de Salomón. Terminaron de construir todo el edificio hasta los últimos detalles a mediados del otoño en el mes de Bul, a los 11 años de su reinado. Así que la construcción del templo duró 7 años. 7 hermosos años, hasta los últimos detalles. Fue una obra que se cuidó que hasta los últimos detalles. Imagínate cuánta gente y cuántos materiales se usaron en este templo para que quedara así. Había riqueza, había recursos para dejar esto lo mejor, lo más hermoso. Que Dios te dé el privilegio, y si lo tienes, de participar en la construcción de un templo, dar una ofrenda, dar lo mejor de ti. Hazlo. Siempre será una gran bendición para tu vida. Querido Padre, en este capítulo nosotros vemos el profundo amor que David y Salomón expresaron, que este pueblo expresó. Vemos en los materiales, vemos en la forma, vemos en los detalles cómo estas personas te amaban y deseaban agradarte. Hoy, Señor, tenemos también el mismo reto, poder expresar en nuestra vida un compromiso verdadero hacia ti, un amor profundo. Ayúdanos, Señor, a entender esta gran verdad. No solamente son palabras, lo más importante es que nuestra fe se vea en nuestras acciones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando. El Señor quiere escucharte.